El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos habla en la carta a los Corintios de la vida, de la resurrección de los muertos o de la vida de resurrección. Esta resurrección no se está refiriendo en la Biblia si hay una resurrección después final del cuerpo, pero nos habla de la resurrección espiritual, de que cuando creemos morimos a la vieja naturaleza, a la vieja vida, a la vida que heredamos de Adán. Y comenzamos en Cristo una nueva vida de resurrección. Nos dice que conjuntamente con Él nos dio vida, con Cristo, conjuntamente con Cristo nos dio vida. Y asimismo nos hizo resucitar conjuntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la condición de cuando creemos y aceptamos el Evangelio. Tenemos que ser conscientes de esto, conscientes de esta realidad en nuestra vida, de que estamos sentados en lugares celestiales. Tenemos que saber que esa vida de resurrección está en nosotros y es la que gravita la bendición de Dios, gravita todos los beneficios de Dios para nosotros. Y nos advierte que también podemos creer en vano. Qué lamentable es esto, después de tenerlo en la mano, que se le caiga por entre los dedos. Por eso el Señor dijo que el lugar de condenación es un lugar de lloro y de lamento. Muchos se lamentarán porque lo habiendo tenido lo perdieron. Y también nos dice la palabra en la parábola del sembrador, que la semilla que fue sembrada, que parte cayó en el camino y en buena tierra, otra parte, pero en otra en lugar de espinos o de tierra dura. Y que la que cayó en el camino, que vinieron las aves del cielo y la comieron. Así es el que recibe la palabra y luego se olvida o no le da importancia posterior. Dice, viene Satanás y le roba la palabra. ¿Cómo le roba? Con la distracción, se distrae, le da más importancia a otras cosas, no toma la responsabilidad, la seriedad del caso. Seriedad que costó la vida del Hijo de Dios, que costó el sacrificio de Cristo en la cruz, que el Señor durante su ministerio recorrió todos los pueblos y aldeas de Israel, enseñando la palabra y haciendo milagros extraordinarios, que aún los que no creían decían que no podría ser que viniera el Cristo, que hiciera más milagros que el Señor, porque no lo aceptaban como el enviado de Dios, como el redentor del mundo. Dudaban, ni sus hermanos a veces creían en él. Dios tomó muy en serio el asunto. Lo tenemos que tomar nosotros también. Lo tenemos que tomar nosotros y cumplir la palabra, hacerlo. No tomarlo livianamente. El que lo lleva a la liviandad es Satanás, que le roba la importancia que tiene el camino de Dios. Pues esta vida nada llevamos. Aquí estamos para conocer al Señor y cumplir su palabra. Y nos dice, además, os decimos, hermanos, el evangelio que os predicamos, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, recibisteis y perseveráis. Nos llama a perseverar, firmes en el Señor. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis en vano. Qué tremenda es esta palabra. Qué tremendo. Si retenéis la palabra, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Qué cosa es creer, haber creído en vano?
y no salvarse, no llegar al puerto final, naufragar en la fe. Qué lamentable, que Dios nos bendiga y nos ayude en este tiempo. También dice la palabra que cuando el Señor venga, ¿habrá fe en la tierra? Porque muchos naufragarán en la fe. Dice Pablo también a través del Evangelio, por gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios lo que él predicaba. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¡Qué tremendo! No ha sido en vano para conmigo, no ha sido en vano para con usted la gracia. Fue en vano, produce fruto. La palabra dice, el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará y llevará más fruto. Pero el que no lleva fruto, lo cortará y se secará. El que no lleva fruto. Llevar fruto es transmitir la palabra. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Cuando hablamos no tenemos que confiar en nuestra sabiduría, en nuestro saber, en lo que sabemos, sino el Espíritu de Dios es el que produce la salvación. Si confiamos en el Señor, Él hace la obra. El Espíritu Santo que está en nosotros, que nos fue dado, que descendió el día de Pentecostés como llamas de fuego, que fue absorbido por la iglesia. Es el que trae el fruto y nos mantiene firme, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, que fue el precio de nuestra salvación. Dice, porque o sea yo o sean los demás apóstoles, ese es el evangelio que predicamos, ese es el evangelio que habéis creído, ese es el evangelio, dice. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Nacemos con un cuerpo natural, animal, dice la palabra. Pero luego al creer somos espiritual. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales. Cuál el celestial, tales también los celestiales. Antes de haber creído estábamos en Adán, estábamos perdidos, terrenal, de la tierra, del polvo. Él dijo, al polvo volverás porque del polvo eres, del polvo saliste. Pero lo segundo es del cielo, celestial. No vamos a volver al polvo, vamos a ir al cielo, de donde provenimos. De donde nacimos, ahí volvemos. ¿Nacimos de dónde? Del cielo. Somos del cielo, no somos de la tierra. Somos celestiales. Al cielo vamos. La vida de resurrección está en nosotros. Jesús venció la muerte. Jesús venció al polvo. Jesús se levantó triunfante de la muerte. El sepulcro estaba vacío. Los discípulos entraron y lo vieron vacío. Él había resucitado. La vida nuestra comenzó en el sepulcro. Nos dio vida de resurrección. Somos nacidos del cielo. Pertenecemos al cielo. Vamos al cielo. La vida de resurrección gravita la bendición para nosotros. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo, en Cristo. No en Adán, en Cristo. Somos de Cristo, pertenecemos a Él, somos de Él. Debemos ser conscientes y mantenernos firmes en esto. Si no creíste es en vano. ¡Qué tremendo es esto! ¿Cuánta gente cree, escuchó, a veces en las grandes campañas, escuchan emocionados, pero después se olvidaron? No, que Dios nos bendiga y nos ayude en este tiempo a llevar fruto.
Dice la palabra que Dios va a pedir la sangre de las personas que tuvimos contacto con ellos, que se perdieron, pero que podíamos haberles hablado. Mire sus manos si no están manchadas de sangre. Testifique a cada uno. Pablo dice, me he lavado mis manos de vosotros, les he hablado todo. Corre por cuenta de ellos si lo rechazan o si se pierden. Llevad fruto a tiempo y fuera de tiempo. A veces muchas personas me dicen, no era propicio el momento para hablar. Siempre es propicio. En el momento de tristeza, de alegría, de gozo. En todo momento hay que testificar del Señor y hablar que la grandeza de Dios nos fue dada a través de Cristo. A través de su sacrificio, Él vino a morar en nosotros. Él vino a darnos vida y Él está en nosotros. Por la resurrección hizo cabida en nuestro espíritu, para que teniendo el Espíritu de Dios podamos ser como Él, llevar una vida triunfante, levantarnos frente a la adversidad y revertir la adversidad, confiar en el Señor. La vida de resurrección está en nosotros. Bendito sea el Señor, lo tremendo que Dios hizo para nosotros, lo grande. Y dice también que nos dio entendimiento para que comprendamos la herencia y la riqueza de su gracia para con nosotros. Esa gracia que vino a traernos la vida de resurrección para que vivamos triunfante en este mundo y cambiando las circunstancias. El Señor, no hubo ninguna adversidad que le afectara, aun cuando estaba en el desierto y había una multitud que tenía necesidad. Le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esta gente? Porque si se vuelven a sus casas, temo se pueden desmayar. Felipe dice 200 denarios, 200 jornales. No sería suficiente para que cada uno tome un pedazo. Pero aquí hay un muchacho que tiene unos poquitos panes. Pero, ¿qué es esto? Pero para el Señor no hay escasez, no hay insignificancia, todo es importante. Él dijo, traedlo y lo bendijo, partió y lo bendijo y les dio y se multiplicó en las manos de ellos y comieron y se saciaron y sobraron, dice, 12 canastas. ¿Dónde estaban las canastas? ¿De dónde salieron? También Dios proveyó todo, Dios provee todo, el pan, la canasta, todo, la bendición. Nunca diga qué escasez hay en mi casa con lo poquito que tiene. Nos habla también la profecía, la palabra de aquella viuda que los acreedores le venían a sacar los hijos porque las cuentas no podía pagar. El profeta le dijo, ¿qué hay en tu casa? Dijo, nada, solo un poquito de aceite. Dice, pues junta vasijas con todos tus vecinos, muchas, no pocas, muchas. Encerrate con tus hijos y empezá a echar. Y así lo hizo hasta que se llenaron. Y después dijo, vended, pagad las deudas y con lo que sobra vivid. Con lo poquito que usted tiene, Dios lo multiplica. Lo insignificante que somos, pero para el Señor somos importantes, somos grandes en Él. Nunca piense que es insignificante, en Él somos grandes, Él puede multiplicar. Y concluye diciendo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en la advertencia de la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, no es en vano. Él paga a cada uno. Nos dice que en el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a ir a juicio, pero no por el pecado, porque ya fue perdonado. Si están en ese tribunal es porque no había pecado, fue perdonado. Pero ¿qué se juzga ahí? La obra de cada uno. Y dice que va a recompensar a cada uno conforme a su obra. Así que espere la recompensa de lo que hacemos, sea poco, sea mucho. Espere la recompensa, hágalo, sirva al Señor, que Dios lo bendiga.
en este momento. Que la gracia de Dios sea con usted. Si usted todavía no aceptó al Señor, acéptelo ahora y manténgase firme. Diga, Señor, repita conmigo, lo guía en esta oración, pero la determinación suya es la que cuenta. Señor, creo en ti, Señor Jesús, y te acepto como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, guárdame para tu reino. No permitas que me pierda, que me confunda. Sálvame, Señor. Amén. Amén. Pedro dijo, sálvame, Señor. Y el Señor extendió la mano y lo salvó. Padre, bendice a cada uno, tócale, reprendo las enfermedades, reprendo toda aflicción, escasez en el nombre de Jesús. Por su llaga fuimos curados. Tócalos, Señor, y sánalos. Por su llaga fuimos curados. Reciba ya hecha la salvación. Ya fue hecha. Reciba la bendición eterna de la salvación y la sanidad. Por su llaga sano, recíbalo en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga y los guarde.